Congresista, bienvenido. ¿Qué tal, Rolando? Muchas gracias por la invitación y por permitirme conversar con los oyentes de Radio San Borja y comentar y, en fin, dar algunos alcances de qué cosas se está haciendo en seguridad ciudadana. La verdad que no se está haciendo mucho, pero bueno, estoy aquí para responder todas las Ayer inquietudes. se lo preguntaron eso al Premier en un programa en Canaleta, el periodista Castillo. La respuesta del Premier fue bastante esquiva, inclusive de su comunicación con la bancada oficialista del partido de gobierno. Sin embargo, muy al margen del tema partidario, usted es uno de los representantes, los abanderados de la lucha contra este flagelo social. ¿Qué tanto ha conversado usted con el entorno de gobierno sobre estos temas? Bastante, y debo decir que poco se ha avanzado a pesar de las conversaciones. El día viernes he estado con el Premier en una reunión en Palacio, que ahora es donde está despachando la presidencia del Consejo de Ministros. El mismo viernes estuve con el propio ministro Lozada, Daniel Lozada, el ministro del Interior, porque yo vengo sosteniendo hace bastante tiempo que es necesario avanzar, coordinar y sobre todo legislar en materia de seguridad ciudadana. Claro, esa es una tarea del legislativo, del Congreso, que es al lugar al que yo pertenezco y represento, pero lamentablemente el Congreso está bastante lento en esta materia. ¿Pero todavía existen vacíos legales? Sí, claro, pero por supuesto. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo que no necesariamente pasa por ser más represivo o por ser más castigador en cuanto a la pena que se incrementa, porque sí hay proyectos de ley que buscan incrementar la pena de los delincuentes, de los reincidentes habituales, que no tengan beneficios penitenciarios, el tema del armamento ilegal, etc. Pero voy a dar un ejemplo que no tiene nada que ver con mayor penalización, que es una cuestión de forma, más que de fondo, y que ni eso se prueba, que es la conformación del CONASEC. La conformación del CONASEC hoy, esta institución está representada por los presidentes de los distintos poderes del Estado. Está ahí el presidente del Poder Judicial, está ahí el presidente del Legislativo y por supuesto el presidente de la República. Y el presidente de la República además es presidente del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, a partir de la asunción de mando desde el nuevo periodo gubernamental. Sin embargo, esto en la práctica se da, pero no en la formalidad. Ese es un tema de forma. Hemos presentado desde hace bastante tiempo un proyecto de ley para que esto se formalice. Esto es un ejemplo. Hemos presentado proyectos de ley para que haya mayor dinero en cuanto a este Fondo de Seguridad Ciudadana, también creado en CONASEC, que se creó con 200 millones, pero yo estoy seguro que en la medida en que tengamos muchos más recursos y en la medida en que presentemos iniciativas legislativas creativas para generar más ingresos y para que finalmente se pueda esto llevar a este Fondo de Seguridad Ciudadana, pues vamos a tener una mejor lucha contra la criminalidad. ¿Hay un entrampamiento dentro del tema burocrático, administrativo en el Congreso? Yo creo que es falta de voluntad política, porque el Congreso es un foro político. El Congreso es una institución en donde los grupos políticos, los partidos políticos están ahí representados. Y me parece que hay falta de decisión política por distintas razones. Lo cierto y lo concreto es que no estamos legislando en materia de seguridad ciudadana. ¿Una de las razones más importantes? ¿Qué cree usted? Tal vez porque cada quien quiere jalar agua para su molino. Cada comisión, cada parlamentario pretende tomar un protagonismo en temas de seguridad ciudadana y entienden que desde su área, desde su comisión, desde su posición, se tienen que presentar las cosas y eso hace que se entrampe. ¿A quién le toca ordenar la casa? ¿Al presidente del Congreso? Yo creo que en primera instancia el presidente del Congreso, pero reitero, como esto es un tema que no se está, en lo que no se está avanzando, yo estoy pidiendo, y esta es una de las razones por las cuales les solicitaba cita a los ministros y fundamentalmente al Premier, estoy pidiendo que el Poder Ejecutivo legisle en temas de seguridad ciudadana, que pida facultades, como lo ha hecho con la minería ilegal. Bueno, creo que el tema de la seguridad es en todo el país. Entonces se requieren medidas urgentes. ¿Qué le han dicho? Nosotros hemos presentado, para terminar la idea, 8 proyectos de ley como Comisión de Seguridad Ciudadana y tenemos en agenda aproximadamente 5 en etapa de elaboración. Ya están casi listos. Proyectos de ley muy importantes para, reitero, contribuir con la reducción de la criminalidad y la delincuencia. Dígame el que considere más importante. Y ahora se los digo. A lo que quiero terminar es que estos proyectos de ley no han sido presentados, no pueden ser aprobados. Las comisiones dictaminadoras, lamentablemente tenemos la dificultad de no ser comisión dictaminadora. Somos una comisión de observación, somos una comisión de análisis, pero las comisiones dictaminadoras a donde tienen que ir estos proyectos de ley, llámese justicia, llámese defensa, no están dictaminando. Y tampoco se están llevando a la agenda del Pleno, entonces no hay leyes. Por eso es que pedimos
porque aquí no se trata de tener un protagonismo personal ni partidario, sino se trata de que se avance en esta lucha contra la delincuencia. Estamos pidiendo que el Ejecutivo legisle en materia de seguridad ciudadana y que se avance, y que se pueda tener medidas y normas acordes con los tiempos de hoy que nos toca vivir contra este flagelo. ¿Qué cosa hemos presentado? Hemos presentado un proyecto de ley para incentivar el desarme, para que todas aquellas personas que tengan armamento indebido, ilegal, que está en manos de los delincuentes, sin duda. Las armas ilegales están en manos de los delincuentes, no en la gente que está formalizada, no en las compañías formales de seguridad, no en los clubes de tiro, no en las Fuerzas Armadas ni policiales. Está en manos de los delincuentes el armamento indebido, el armamento ilegal, el que no tiene autorización, el que no pasa exámenes rigurosos. Entonces, queremos ir contra ellos. Y queremos ser muy severos en cuanto a las penas de aquellas personas que tengan armamento sin autorización. Evidentemente este proyecto, que ya en realidad se aprobó en el Congreso y que la autógrafa ha sido observada por el Ejecutivo, increíblemente, el propio Poder Ejecutivo observa la norma. ¿Qué observación le hizo? Básicamente de carácter técnico, que hay que modificar otros delitos. Porque y eso es lo que alarga el tema. Y alarga y sigue alargando. Entonces no hay, reitero, no hay vocación, no hay voluntad, no hay coordinación. Esto se tiene que coordinar. Mientras tanto la delincuencia aumenta. Pero claro, le seguimos dando espacio, le seguimos dando espacio. Ahí hay un ejemplo de uno de los proyectos de ley que hemos presentado como comisión. Hay otros para eliminar beneficios penitenciarios contra los delincuentes reincidentes y habituales. Yo estaba observando, viendo los archivos periodísticos, hay un convenio que se tenía con las Águilas Negras para que puedan vigilar los bancos en sus horas libres, y este convenio queda sin efecto en este gobierno. Y desde que queda sin efecto, a pesar de que el Ejecutivo plantea, y he escuchado a algunos ministros que dicen que no ha quedado sin efecto. A mí me parece que ya ha quedado sin efecto. Pero las Águilas Negras no están en los bancos. Así es. Empezando por ahí. Así es. Desde ahí de repente ha sido de palabra, pero bueno, no se trata ni de palabra ni de formalidad. Bueno, vayamos a los hechos. No se trata que tienen que estar dando custodia en los bancos porque ya estamos viendo las consecuencias. Ahí Ahora, está. ¿En qué instancia se encuentra esto? ¿Se está verificando si se puede retomar este convenio? Porque han habido 11 asaltos a bancos en todo este tiempo. Sí, yo voy a pedir justamente a raíz de estos lamentables incidentes que se han suscitado en los últimos días, voy a pedirle inmediatamente al ministro del Interior que nos haga llegar los convenios, que nos haga llegar información relacionada a si estos están vigentes, si no están vigentes, si se dejó sin efecto y las razones del por qué se han dejado sin efecto. Y si nos dice que están en estricto cumplimiento, habrá que preguntar por qué no había personal policial en las agencias que han sido asaltadas en los últimos días, en las últimas semanas. Entonces sí, esto es una tarea pendiente que tenemos como comisión y voy a oficiar inmediatamente al ministro del Interior para que se nos dé información absolutamente exhaustiva de qué es lo que ha sucedido con estos convenios, ¿no? Podemos vivir en un país en el que no pase nada ante inacción de las autoridades o ante equivocaciones o ineficiencia de las autoridades. Aquí nadie está diciendo que haya un delito de repente detrás del tema Antauro Humala, pero sí estamos hablando de que ha habido por lo menos desidia, por lo menos errores funcionales, y estos se pagan con dar los pasos al costado correspondientes, ¿no? Ahora, reitero, nadie quiere eso, pero se tendrá que esforzar el gobierno para ser bastante más eficiente y que no haya este tipo de faltas, ¿no? Para terminar, congresista, el tema de Bugatás, sobre los problemas que ha habido en el interior del Congreso, ¿qué opinión le merece? A ver, yo tengo, y esto a veces puede ser una frase trillada, una frase que siempre se utiliza, pero es la verdad. Yo digo con toda sinceridad que tengo una muy buena relación con Daniel, lo considero un amigo. A mí Daniel me ayudó muchísimo, fue la primera persona a la que yo llamé cuando sucedió lo de mi hija Ariana y me ayudó muchísimo en las coordinaciones correspondientes y le agradezco y estaré eternamente agradecido. Pero eso no significa que no pueda dar una opinión contraria a su gestión, a su administración al frente del Congreso del primer poder del Estado. Creo yo que Daniel, lamentablemente en este asunto de los gestores, por lo menos las personas que lo acompañan se han equivocado, han cometido irregularidades, se tendrá que investigar y determinar hasta dónde alcanzan estas responsabilidades, y eso nadie se tiene que molestar, ni él mismo. Esto fue un error. Queda claro que hubieron personas que habían fallecido y que estaban figurando como presuntos beneficiarios de este programa de gestores. Queda claro que esto no se ha seguido con la seriedad del caso, con la seriedad y con la eficiencia debida, y queda claro también que algunas otras faltas ya de carácter de conducta cometen, ¿no? Y comete el propio Daniel, esto de llevar a los insultos o a estas manifestaciones groseras, no está bien. Ahora, también es cierto que eso fue dentro de una conversación de varones en privado, y creo que también es pertinente decir que no debió de esto de haberse... De trascender, ¿no? De querer acusar... Debe mantenerse entre dos personas y simplemente, oye, ¿qué te pasa? Y se acabó el asunto. Pero bueno,
A veces es cuando se quiere buscar portada también, cuando se quiere buscar noticias. Claro, esa es una posibilidad, pero bueno, creo que Daniel podría reorientar un poco su función dentro de la presidencia del Congreso porque al fondo él puede tener un carácter duro, pero es el presidente. Es el presidente. No es Daniel Abugatá, del primer poder del Estado, ¿no? Y nos guste o no, hay que respaldarlo, porque finalmente el bastión de la democracia es el Congreso. Si nosotros nos quedamos sin este primer poder del Estado, se acabó la democracia. Y esa democracia hay que sostenerla, ese bastión hay que darle todo el apoyo. Claro, a veces la inconducta de nuestros colegas alcanza pues una responsabilidad tal que ya todo el mundo cree que el Congreso no sirve para nada, pero no, el Congreso es una herramienta muy útil para la democracia y para el fortalecimiento del sistema que hay que proteger. Una última pregunta. Yo recuerdo que cuando estaba la campaña electoral al Congreso, conversábamos en otra radioemisora y yo le decía que el Congreso, el gobierno aprista, había tocado fondo. Que peor que ese Congreso iba a ser bien difícil. Que por una ley física pues teníamos ahora que de una u otra manera tener una efervescencia y sobresalir. ¿Se ha cumplido con esto este Congreso? A ver, es difícil, realmente es difícil determinar si es mejor o peor un Congreso que el otro. Lo que sucede en un Congreso y lo que viene sucediendo en el Congreso de la República, año tras año y periodo tras periodo, es que nuestros colegas no están haciendo bien las cosas, es que los partidos políticos no están teniendo los controles necesarios para determinar y para saber qué candidatos llevan para que finalmente sean parlamentarios. Y creo yo que esto pasa por no tener normas rigurosas. Quiero aquí contar y comentar que nosotros tuvimos una brillante oportunidad para que no estemos en la situación en la que estamos hoy en el final del periodo pasado. Se presentó un proyecto de ley para que todo aquel congresista, y esto es muy interesante, es una idea muy creativa que a mí me pareció fundamental y la firmé, inclusive la presentó Mauricio Mulder, pero no lo apoyó ni la bancada fujimorista en su momento ni la bancada nacionalista. Pero partía por lo siguiente, que todo aquel congresista que presentara información falsa, que no cumplía con la declaración jurada, no asumía el cargo. Lo hicimos justamente para los entrantes. Y ya se venía especulando sobre algunos representantes que tenían un pasado... Que podía pasar lo que ya pasó. Complicado, ¿no? Lo que ya pasó. Y entonces era que no asumían el cargo, no juramentaban ante el primer poder del Estado hasta que solucionen su problema a nivel judicial con sentencia firme. Si es que tenían una denuncia fiscal, no juramentaban. Y lo interesante es que no se permitía el acceso, el ingreso del accesitario, porque a veces también los accesitarios están detrás de estos casos de corrupción. Y entonces, claro, era una forma de sancionar a la agrupación política, porque así íbamos a tener... Y al no ingresar al accesitario se bloqueaba. Se bloqueaba. Entonces quedaba un congreso de repente con 80 representantes. No importa, pero era un congreso que no se iba a desprestigiar como se viene desprestigiando al no haberse aprobado una norma tan importante para el Parlamento. Creo que eso hubiera sido una salida extraordinaria y que no se supo aprovechar, y reitero, tal vez porque los grupos políticos sabían qué gente tenían en su interior y por eso no lo aprobaron. Entonces me parece también que tiene que haber una sanción, y esta era una forma de sancionar a la agrupación política. Le reducías la cantidad de representantes hasta que solucionen su problema en la justicia, que es donde corresponde. ¿Y qué está sucediendo? Y no tenían inmunidad, además. Inclusive hay un viceministro que se tocó mucho en la prensa, que juramentó un día domingo y el día lunes estaba siendo destituido. Exactamente. Y la prensa no ha hecho absolutamente nada de esto. Y bueno, yo supongo, estamos todos en el tema político, sabemos que algo se habrá encontrado en las 24 o 48 horas para destituirlo, y esto ha debido de preverse con mucha anticipación. Por supuesto, porque ahí hay otro problema, ¿no? La corrupción, que sigue siendo el primer mal que tiene el país. Y la inseguridad, inclusive, que es un tema que también nos ha convocado en la entrevista del día de hoy, la seguridad es prima hermana de la corrupción. Si hay corrupción en la seguridad ciudadana, evidentemente no vamos a tener ningún avance, ningún logro, por más que tengamos la mejor voluntad del mundo, ¿no? Bien, congresista Renzo Reyero, le agradecemos infinitamente su presencia aquí en Radio San Borja.